Hola a todos. Hoy vamos a analizar una parte de la obra de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. Vamos a verlo desde la perspectiva de la historia regional o historia local también, porque trata de un suceso que se da específicamente en la región de la Alta Italia, en el norte, comprendida entre las zonas de Udine y lo que es Venecia, en un pueblito llamado Monterreale, muy pintoresco, muy bonito pueblo, donde un personaje que es un molinero tiene un juicio inquisitorio. El autor Ginsburg encuentra este proceso muy interesante porque lo considera anómalo, fuera de lo común. Se trata de que en la región de Friuli, en esta parte de Italia, un personaje conocido como Domenico Scandella, cuyo apodo o popular era Menocchio, era un molinero que también había ocupado el puesto de alcalde y administrador de la parroquia de su pueblo, quien había llevado una serie de discusiones acaloradas con el párroco local, quien finalmente lo lleva acusado a la Inquisición. Este proceso entra en una jurisdicción regional que lleva a cabo la Inquisición en Concordia Sagittaria, que es otra de las cabeceras del lugar, y se ubica a 45 kilómetros al sureste del pueblo de Monterreale, muy cercano a Venecia. Sin embargo, los archivos de la Inquisición tienen una sede en Udine, otros 45 kilómetros al noreste de Venecia, en específico de Concordia Sagitaria, y 45 kilómetros al este de Monterreal, lo que lo convierte en una zona de 45 kilómetros en un triángulo. Y su contorno, obviamente. Este personaje, pues, estaba ahí, en los archivos, olvidado, sin que ningún historiador lo tomara en cuenta. No se les hacía algo importante. Sin embargo, la función de la microhistoria es analizar eso que no es importante. Bueno, en este pequeño pueblo, la gente leía y se formaba ideas propias, ideas críticas, según lo que se ve en el proceso inquisitorio. La principal idea de Menocchio, que corresponde a la historia cultural, es la siguiente. Vamos a leerla porque es un texto muy interesante. Dice, he dicho, por lo que yo pienso y creo, todo era un caos, es decir, tierra, aire, agua y fuego juntos, y aquel volumen poco a poco formó una masa, como se hace el queso con la leche y en el que se forman gusanos. Y estos, es decir, los gusanos, fueron los ángeles. Y la Santísima Majestad quiso que aquello fuese Dios y los ángeles. Y entre aquel número de ángeles también estaba Dios creado, también Él, de aquella masa y al mismo tiempo. Es decir, de un caos, de una masa putrefacta, surge Dios y los ángeles. Obviamente esto causó molestia y una sensación de brujería al juicio de los inquisidores que no comprendían a Menocchio, que a pesar de que no lo consideraron un loco, pensaban que tenía su propia visión del mundo, pero no lo podían ubicar en qué género de pensamiento se encontraba. Se les hacía difícil de comprender a Menocchio, porque aquí nos muestra qué difícil era para la intelectualidad del régimen, en este caso los jueces de la Inquisición, los altos sacerdotes, comprender la cultura baja. Entonces, aquí la cultura tiene un enfrentamiento entre la cultura alta, de las clases elevadas, y la cultura de las clases populares. Esto nos indica que en este pueblo emergía una cultura oral en contraste con la obra literaria que compartían. Es decir, la gente tenía el hábito de compartirse libros,
tener una pequeña biblioteca entre todos. Para Ginsburg, la cultura popular, esa es su principal aportación, emerge de abajo hacia arriba y se retroalimenta con la cultura de las élites de una forma cíclica. Lo que interesa aquí a la historia regional, en este caso, en mi punto de vista, es que un pequeño caso olvidado puede tener repercusiones globales. Y ahorita vamos a ver el siguiente texto. Para Luis González y González se va al detalle de lo que sucede en una población, en una localidad, para hacerla visible ante la historia. La microhistoria italiana, en cambio, contempla casos extraordinarios que la gente llegaba también a olvidar, pero no se basa tanto en la región, se basa más bien en el concepto cultural, y ahí radica la diferencia. La obra magna de Luis González, que es Pueblo en Vilo, que es la que vamos a analizar en esos momentos, nos lleva al acontecer de México desde los tiempos de Juárez, la imposición de Maximiliano, la guerra de revolución, la cristiada y los sucesos posteriores del poder. ¿Cómo afectan estos eventos de manera detallada a la tenencia de la tierra, a los cambios de dueño de estas fincas, a la producción de leche, de carne, de maíz, de frijol? Y nos va a llevar en su narrativa a entender que, por ejemplo, el maíz y el frijol eran más de autoconsumo, mientras que el ganado, que era el verdadero negocio, representaba una ganancia en la producción de quesos, leche y carne, que abastecían sin ningún problema a entidades más grandes como Morelia o como Guadalajara. A lo largo de la historia, don Luis va a utilizar a los ancianos como fuente de consulta, no solamente documentos. Por lo tanto, consiste en una excelente lección de cómo un historiador debe realizar historia local y regional. Don Luis se basa en los estudios que existían previamente y no encuentra nada. Entonces recurre a documentos históricos y encuentra muy poco. Y es cuando se da cuenta de que la riqueza de la historia de un pueblo como San José de Gracia radica en los adultos mayores, sus ancianos. Y empieza a consultar primero con sus parientes, luego con las familias dominantes, y empieza a sacar sucesos precisos que coinciden con ese trabajo de campo entre unas y otras familias. Y empieza a armar el entramado de su historia. El núcleo nos señala que el pueblo tiene una fuerte tradición religiosa. La iglesia es la protagonista de cada momento de desarrollo del pueblo de San José de Gracia. Y nos indica cómo la cristiada fue el evento que más involucró al pueblo. Cómo se levantaron en armas aquellos que sintieron que su fe estaba siendo sometida al poder del Estado, y cómo las represalias del gobierno hicieron quemar incluso al templo del lugar. Detalla de forma muy interesante la vida cotidiana de las familias, el problema de ser madre soltera, la jerarquía del patriarca fuera de casa, en apariencia, y por dentro el matriarcado que existía en cada una de las familias y la sujeción del esposo a la esposa. Esto es muy interesante porque también nos va a enseñar cómo en aquellos tiempos el dinero no era lo importante. El dinero, dice Luis González, servía para pocas cosas. Una, para comprar ganado, o dos, para comprar tierras, y tres, para ser enterrado. Esta visión sobre el uso del dinero es exquisita, podríamos decir, porque nos enseña que es un denominador común que existe en todos los pueblos
de México. Todos los pueblos de México comparten con San José de Gracia cosas en común. No poseen una rica arquitectura, ni sobresaliente como la puede tener una ciudad como Morelia o Guadalajara, o como pudiera tener una ciudad como la de México. Son parroquias sencillas, son plazas con un trazo simple, sencillo, pero que guardan un alto contenido histórico. Un alto contenido histórico que el centralismo oficial, en la forma de hacer historia, nunca contempló, nunca vio. Y esa riqueza que nos brinda Luis González nos permite a nosotros tener un panorama diferente de lo que es la microhistoria, la historia local, lo que se conoce como historia regional y la historia total. A final de cuentas, don Luis pretende hacer una historia total de San José de Gracia y lo logra. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a ver el texto en esta parte que llevamos avanzada, nos damos cuenta de que hay cosas en común entre los otros pueblos de México y San José de Gracia. Tradiciones, costumbres familiares, reglas de sociedad y los códigos de conducta. También nos vamos a encontrar con muchas cuestiones de la historia cultural, de historia económica, de la distribución de la riqueza, de los oligopolios que dominan las localidades y las regiones, y las relaciones con la iglesia, el Estado y los habitantes. El nivel de educación y hacia dónde se dirigen sus pueblos. Entonces, hasta lo que llevamos revisado, podemos constatar que la microhistoria que propone Luis González es realmente una historia regional, una historia local, y lo que propone, en su caso, Carlo Ginzburg, es muy diferente. Es muy diferente. Carlos Ginzburg se basa en el pensamiento del hombre y en su fenómeno cultural, en tanto que don Luis González busca las ricas tradiciones, la forma de sentir y ser de un pueblo que sobrevive todos los días de forma cotidiana y que permanece en el tiempo. Detalles que no vamos a encontrar en la obra de Carlos Ginzburg, porque Carlos Ginzburg nada más menciona procesos y anomalías. Dos textos sin duda muy ricos, tanto el de Luis González de Pueblo en Vilo y el de Carlos Ginzburg del Queso y los Gusanos, que nos ayudan a comprender una historia en una pequeña proporción, que un pequeño evento, una pequeña localidad puede desatar la curiosidad, puede modelar ejemplo de lo que se lleva a cabo en otros pueblos de forma simultánea. Es decir, son modelos históricos que pueden ser replicados como ejemplo de comprensión de los pueblos en México.